11:39 de la mañana. Fíjense ustedes que viendo a Noah, su madre no creo que piense mucho en el futuro, solo piensa en el presente, y es que su hija esté bien. Y les hago esta reflexión porque ahora nuestro siguiente invitado, que se llama Héctor García Barnés, nos habla precisamente sobre el miedo al futuro. Y la pregunta que yo le quiero hacer a Héctor es: ¿tenemos que tener tanto miedo al futuro si todavía no sabemos el presente en el que vivimos, cuando el presente es tan incierto? Pues precisamente no, es lo que intento contar un poco en el libro, ¿no? Que vivimos en un momento en el que más que nunca, o más que en otros momentos de la historia, tenemos mucho más miedo al futuro, porque siempre pensamos que va a ser peor al presente, y a lo mejor no deberíamos tenerlo tanto si queremos llegar a un futuro mejor. Yo creo que al final, en el libro, tú nos das una lección de por qué tenemos esa actitud pesimista. A veces son los propios medios de comunicación, los que nos dedicamos a los medios de comunicación, o la sociedad en la que vivimos, que se ha instalado en ese desencanto y en ese pesimismo, lo que está provocando, como tú dices en tu libro, que seamos futurofóbicos. Pues yo creo que hay muchísimos factores y van todos relacionándose unos con otros, ¿no? Los medios de comunicación, que yo también soy periodista, tenemos gran parte de culpa, ¿no? Y de responsabilidad, pero también contribuye un poco las visiones políticas que hay, las visiones sociales, los discursos que nos contamos sobre nosotros mismos, ¿no? Y las imágenes que tenemos. Yo creo que nos cuesta cada vez más imaginar futuros mejores, ¿no? Hablabas de la invitada anterior que estaba más instalada en el presente, pero también a lo mejor un poco en el futuro en el que va a ver a su hija caminar, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Tener una imagen de futuro en la cual tienes una esperanza, ¿no? Un deseo. Pero yo creo que al final el futuro tenemos que hacerlo lo más inmediato posible, porque el futuro lejano, ese futuro de lo que va a pasar de aquí a unos años, nos ha demostrado la vida que no podemos planteárnoslo, porque en cualquier momento surge algo, lo podemos ver con esta pandemia que hemos pasado, que nos hace cambiar la perspectiva de nuestro futuro. Entonces, quizás a lo mejor el mensaje que tenemos que mandar hoy, Héctor, es que tenemos que vivir más el presente. ¿Qué nos pasa a la generación que tú lo llamas además la generación nacida, la de los millennials, esa generación de los 80, esa generación que queríamos que íbamos a vivir mejor que nuestros padres y al final estamos viviendo peor que ellos? ¿Qué nos ha pasado? Pues yo creo que es que vivimos mucho en el presente porque no tenemos muchas imágenes de futuro, ¿no? O sea, los contratos laborales son cada vez más cortos, hay mucha incertidumbre en las propias relaciones personales, las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. No sabes lo que va a pasar al día siguiente, con lo cual vivimos instalados en un presente continuo, ¿no? Que es un poco lo que digo en el libro. Y te cuesta mucho pensar en el futuro, y a base de no pensar en el futuro, se te termina echando encima sin que tú lo hayas controlado, ¿no? El futuro se come al presente, eso es, por decirlo de alguna manera. Pero y vamos a reflexionar, y quiero que ustedes también lo hagan. El libro puede estar en sus casas si ustedes quieren. Futurofobia, una generación atrapada entre la nostalgia y el apocalipsis. Lo sorteamos para que ustedes lo tengan, reflexionen. Y al final yo muchas veces me pregunto, y no sé si a ti te pasa también, que por qué nuestros padres, que eran de otra generación, donde lo tenían todo mucho más difícil, donde el futuro era más que incierto, ¿vivía mejor que nosotros en todos los sentidos? Para mí esa es la gran pregunta. Lo que intentaba resolver con el libro no era si vivimos mejor o peor que nuestros padres, sino por qué los jóvenes, o no tan jóvenes como yo, tenemos la sensación de que la vida que van a tener nuestros hijos va a ser peor que la nuestra. Si tenemos más cosas que tenían nuestros padres. Claro, y tenemos muchas más cosas, ¿no? Pero yo creo que nuestros padres, y mi padre, por ejemplo, se crió en un entorno muy pobre, sí tenían a lo mejor esa sensación de que iban a ir hacia algún sitio, ¿no? Tenían una esperanza en que sus condiciones de vida iban a mejorar. Y yo creo que eso nosotros lo hemos perdido y nos hemos instalado en ese discurso. Pero quizá lo que hemos perdido es un poco la esperanza, porque ellos nos han demostrado, nuestros padres, que con menos recursos y con muchas menos opciones de las que tenemos ahora, se podía salir adelante. Y yo creo que ellos se asomaban a la ventana y tampoco veían un futuro muy prometedor. No, pero bueno, si te criaste en una dictadura, al final creciste y ya no vivías de repente una democracia. Si una generación no podía ir a la universidad, a lo mejor la siguiente sí podía. Si alguien no podía haberse permitido determinadas cosas, de repente poco a poco se daba cuenta que de repente podía viajar, podía conocer gente, etcétera, etcétera. La sociedad cambiaba a un ritmo, ¿no? Pero eran más conformistas, quizás, la generación de nuestros padres. Eran luchadores, emprendedores, pero al final se conformaban un poco con la situación que tenían, porque sabían que sin mirar lo que iba a venir después, que con el sacrificio y con el trabajo iban a conseguir lo que ellos querían. Sin embargo, ¿no crees que somos un poco inconformistas los de ahora? Sí, yo creo que es uno de los rasgos esenciales de nuestra época, el inconformismo. O sea, lo puedes tener todo y aún así te falta algo, ¿no? Y también es un poco el... ¿Y eso no crees que puede ser la causa de que estemos así? Sí, también. Hay muchas causas que contribuyen, ¿no? Al final la sociedad de consumo, al final lo que... Pues es lo que tenemos que cambiar un poco. Lo que bueno, pero estamos reflexionando hoy.
Sí, sí, claro, por supuesto. Yo creo que es darnos cuenta un poco de si necesitamos todas las cosas que deseamos, ¿no? Porque al final vivimos en la sociedad del deseo, ¿no? Deseamos un montón de cosas y de personas y de relaciones, ¿no? Y de queremos objetos. tener más y más y más. Y ahora no nos conformamos con salir solo de vacaciones en verano, sino que también queremos salir en Semana Santa y también queremos salir en Navidad. Cuando nuestros padres no habían ido de vacaciones en su vida y estaban tan contentos. O nosotros mismos cuando éramos pequeños. Yo no fui de vacaciones hasta que tenía 13 años y no me pasó ni media. Yo creo que y ahora dejas a una criatura sin vacaciones 2 días y te sientes mal. También nos hemos criado con expectativas muy diferentes. O sea, yo creo que mi padre, por ejemplo, cuando se criaba ni siquiera tenía... Como pero eso quizás es lo que tenemos que cambiar, a lo mejor. Bueno, son expectativas distintas. No sé tampoco si necesitamos rebajarlas, pero ¿no? nos está yendo bien con estas expectativas que nos estamos creando. A nuestros padres, con menos expectativas les iba mejor. El problema es cuando esas expectativas no se pueden cumplir, ¿no? Bueno, también que nuestros padres fuesen más felices es debatible, ¿no? Porque también había muchas... Quizá hay un discurso como un poco idealizado de esa época en la cual no se cuenta todo, que también había mucha gente infeliz y mucha gente viviendo en la pobreza, ¿no? Por supuesto, pero ahora también hay mucha gente viviendo en la pobreza y encima también con esa sensación de insatisfacción, de pesimismo que tú también hablas en la obra. Y me preocupan las generaciones venideras. Ahí, ¿qué ves tú? Pues yo creo que ya van teniendo más conciencia de estas cosas que la mía. Yo creo que la mía, que es la generación de la crisis del 2008, que yo salí al mercado laboral justo ese año, es un poco la que se dio de golpe con una realidad que no era la que le habían prometido, como se dice muchas veces, o la que pensaba que iba a tener, ¿no? Yo creo que los jóvenes ya se han adaptado un poco mejor a eso y son mucho más críticos con esa clase de discursos de no nos han dado lo que esperábamos, etcétera, etcétera. Yo creo que en eso los jóvenes son bastante más hábiles que nosotros. ¿Y entonces qué hacemos, Héctor? ¿Qué conclusiones sacamos? Pues mira, yo creo que empezaría... ¿Pensamos en el futuro o no? Yo creo que sí, yo creo que hay que pensar en el futuro porque si no, el futuro te lo hacen. O sea, o haces tú el futuro o te lo hacen, ¿no? Entonces yo creo que es importante pensar un poco hacia dónde quieres dirigirte y esto va desde la política hasta la sociedad, hasta tu vida personal, hasta tu vida laboral, etcétera, etcétera. O sea, plantear un horizonte, yo creo que no para conseguirlo en sí, porque muchas veces los sueños son imposibles de conseguir, pero sí para ir dando pasos que te lleven a ese punto, y tener los ¿no? pies un poquito en la tierra, que yo creo que a veces nos elevamos demasiado. Sí, sí, por supuesto, siempre hay que tener los pies en la tierra y dar un paso detrás de otro, ¿no? Pero... Pues ese es el objetivo, que vayamos dando paso a paso, que vayamos construyendo el futuro según lo que nos vayamos encontrando en el presente y que, bueno, que el futuro sea incierto, ¿no? Eso irá marcando el propio destino de la vida. El futuro es incierto siempre. Exactamente, siempre lo será. Pero con el libro de Héctor en su casa, seguramente que ese futuro va a ser más fácil, por lo menos, de visualizar. Héctor, número del 1 al 30. 26. El número 26. Se va para Guadalajara para una espectadora que se llama Bienvenida, que luego le preguntaremos qué opinas sobre esta obra, Futurofobia, de Héctor García Barnés. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros, gracias por darnos un poquito de luz en un día que encima estrenamos mes y que bueno, que los que se han ido de vacaciones, fenomenal, y si tú todavía no los has tenido, te deseo la mejor para este verano. Muchas gracias. Y un buen futuro. Eso es lo importante. Feliz futuro, continuamos en Estando Contigo.